Ok, sí. Vamos a ver entonces esta pequeña reflexión en Mateo 5:19. ¿Qué nos dice? Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Estas son palabras que dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y en esta etapa estaba él indicándoles que lo que ellos debían hacer era practicar y enseñar. Muchas veces en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y me incluyo allí como un docente, un instructor, un profesor, cometemos un grave error los profesores y es que no predicamos con el ejemplo. Significa que queremos enseñarles cosas, pero nunca las hacemos. Es igual que a veces da risa, da risa porque pues son profesionales, ellos han estudiado mucho tiempo esa carrera y me refiero específicamente a los doctores, ¿verdad? Ya graduados, verlos de que le dicen, mire, no fume, mire, no coma tanta azúcar, mire, no tome esto, no tome gaseosa, no tome lo otro. Y usted los va a ver y en sus hábitos ellos consumen todas esas cosas, pero a uno le dicen no lo haga, pero ellos sí lo hacen. Es lo mismo a veces en la parte, digamos, de nuestras vidas. Damos consejos, ¿verdad?, hacia otros y les decimos, mira, no hagas esto, ¿verdad? O tenés que hacer esto de esta manera. Pero ocurre que no lo hacemos nosotros mismos. Entonces Jesús nos dice que si somos así de un mandamiento muy pequeño, decir que lo pueden obviar o que no es necesario, y si eso le enseñamos, pues seremos en un futuro, ¿verdad?, el reino de los cielos considerados pequeños, pero el que será considerado grande es el que los practique y los enseñe. Entonces, hay que predicar, como dicen, con el ejemplo. De eso trata lo que vamos a estar aprendiendo esta semana. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la parte de la introducción a la informática. Estas primeras semanas quizás vamos a ver un poquito como de principios teóricos antes de meternos, digamos, ya a la práctica. En primer lugar, Ajá. ok, en primer lugar, cuando hablamos de informática, cabe mencionar que este es un término que ha ido evolucionando. Vea. En los años 80, por ejemplo, a las computers, porque viene del inglés, computers, le llamamos computadoras acá, que no es quizás el término más correcto, porque, por ejemplo, los españoles, a las que nosotros le decimos computadoras, ellos les dicen ordenadores, es el término que Ajá. utilizan para ello. Ordenadores. Quizás vemos a youtubers o gente que dicen, pues, ahora debemos de encender el ordenador, ¿verdad? Y hablan así de esa manera, y el ordenador. Yo veo videos de eso y siempre dice que como que le falla el ordenador Ajá. y vaya cosas como que se compró un nuevo ordenador y todo eso. Entonces, cada idioma es diferente. Sí, así es. Hay una forma, digamos, diferente de llamarle. Entonces, en la era de los 80, aquí en nuestro país era común llamarle esto computadoras. Se les llamaba computadoras. Y ahí nos aparece esa referencia, ¿verdad? El uso de ordenadores y uso de computadoras para nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces, en un principio se le llamó a esto la computación, ¿ve? Y habían los centros de cómputo, se decía en aquel tiempo. Todavía se usa el término centro de cómputo, ¿ve? Pero después vino una evolución y ya no se le llamaba computación y le comenzaron a llamar informática. Y ya surgieron los salones de informática, que es donde estaban, digamos, reunidas las computadoras. Hoy en día, de hecho, ya hablar de informática ya no es como lo más actual, lo más moderno. Hoy a todo esto lo engloban como las TICs o las TI. ¿Qué significa Technology Information o tecnologías de la información? Es el término más moderno, digamos, que se le Ajá. suele denominar. Y el cambio es porque ya no solo es la computadora, sino que hoy se consideran todos los dispositivos, digamos, como tablets o laptop, teléfonos inteligentes, entrarían a ser parte, digamos, de esas tecnologías de la información, ¿verdad? Que nos permiten tener acceso a la información. Ahora, en general,
Todo esto se refiere, como dice ahí, métodos, procesos, técnicas, computadoras, programas, todo lo que es digital o de la era digital y que se utiliza con el propósito, digamos, de obtener información, procesar la información, mostrarla en un producto final. A todo eso le llamamos, pues, la informática. Es considerada actualmente una ciencia y tiene muchas ramas, ¿verdad? Hay muchas ramas de la informática. No solo debemos de asociarla únicamente a las computadoras, hoy la informática es mucho más amplio, pero por lo general, cuando hablamos de un informático, pues es la persona, ¿verdad? Que es capaz de manejar diferentes tecnologías. Bueno, ahora, ¿qué es una computadora? Bueno, una definición, digamos, le voy a compartir esta presentación para que usted la tenga ahí a la mano, por si la quiere ir hojeando o imprimirla. Nos dice que es una máquina, ¿verdad? Es una máquina electrónica. Recibe, procesa datos. Correcto, así es. Y pues a diferencia, ojo, a diferencia de otros enseres como un televisor, ¿vean? O como algún otro dispositivo que nos permite más el ocio o el entretenimiento, la computadora nos sirve para darnos un documento o algo que al final resulte útil. Em, Ajá. Esto implica de que la computadora se dice que es multipropósito. Eso significa que yo puedo usar la computadora para divertirme, ¿ve? Y ahí están los gamers, ¿verdad? Y que juegan con las computadoras. Puedo Los usar gamers. correcto, los gamers entran en esa categoría de usar la computadora como que fuera una consola de videojuegos. Es un uso Ajá. que se le puede dar, vean, eso no hay que negarlo, es un uso, pero es entretenimiento. Pero Sí, es como después, entretenimiento. Ujú. correcto. Pero también debemos de pensar en el área profesional, es decir, ya viendo la computadora como un instrumento de trabajo. Ajá, Algo que, correcto, algo que me permite generar ingresos, digamos, si es mi trabajo, pues busco generarme ingresos con la computadora. Entonces, también se vuelve hoy un instrumento para el aprendizaje, ¿verdad? Para el proceso de las clases, de recibir clases, de ir aprendiendo, pues ha diversificado, digamos, sus usos, ¿ve? Entonces, vemos computadoras, incluso nos configuran computadoras cuando alguien las arma, nos dice, bueno, ¿y para qué quiere la computadora? ¿La quiere para uso estudiantil? ¿La quiere para uso profesional? ¿O la quiere para el sector gamer? Porque dependiendo de para lo que lo queremos, así la máquina va a tener ciertas características. No son iguales las características que un estudiante demanda de una computadora a la que va a demandar a alguien que trabaje, por ejemplo, en una oficina, ¿verdad? Supongas una oficina de gobierno, va a ser diferente el tipo de computadora que se va a requerir. Y si quisiéramos ver como la gama alta, ¿verdad? Pues siempre los que andan metidos en el mundo gamer andan buscando lo mejor en términos de características de las computadoras. Así que nos sirve para muchas cosas la computadora actualmente. Desde entretención hasta cuestiones que nos permiten ganarnos la vida, ¿verdad? Como lo decimos coloquialmente. Bien, ahora, la máquina, Útil. sí, es útil para muchas cosas, correcto. Ahora, la Ujú. máquina está hecha o está compuesta, digamos, de dos partes. Estas partes, curiosamente, los nombres vienen del inglés y se suelen usar mucho en el vocabulario informático. Uno es hardware y otro es software. Esas dos palabras, su etimología, la etimología es el origen de las palabras. ¿Ve? En el inglés, la etimología es muy importante porque por lo general las palabras en inglés son compuestas de dos. ¿Ve? Y entonces, si uno entiende el significado de una parte, es fácil entender el significado de la otra parte, unirlas y saber qué significa. En el caso de hardware y software, usted ve ahí que se parecen en la escritura. ¿Qué parte es la que ve que es igual? La del La, principio. cuando dice wow.
Cuando dice War. war, ok, war, correcto, esta parte de acá. En el principio donde dice hard y soft no se parece, solo No el se de parece. war. Ajá, ok, de acuerdo, bien. De hecho, esta forma de esta palabra se usa mucho en informática, la parte de word, word. Esto significa parte, de hecho, word significa parte. Si lo tradujésemos solo esa parte de la palabra, significa parte, parte de algo, es un word, correcto, es una parte. Ahora, lo que es esta, hard y soft, son otras dos palabras. Son palabras que curiosamente son contrarias o bien opuestas, porque hard significa duro. Hard significa duro. Y soft significa blando. Blando y duro, respectivamente. Entonces, vamos a encontrar a muchas personas que suelen decir, bueno, el hardware son las partes duras, dicen así, son las partes duras. Y el software son las partes blandas. Algo así viene siendo una traducción etimológica. O sea, software significa partes blandas y hardware significa partes duras. Ajá. Pero esas, Duda. ajá, partes duras y partes blandas. Pero creo que esas palabras quizás nos dejan un poquito extraviados, ¿verdad? ¿Cómo es eso de partes duras y partes blandas? Bueno, ahí es donde algunos dicen, mire, realmente las partes duras, mejor llamemos que son los componentes físicos, Ajá. o sea, las partes que se pueden ver y tocar, componentes físicos. Y las partes blandas, digamos que son componentes lógicos, o sea, partes que sabemos que existen, pero que no se pueden tocar así con nuestras manos. De ahí es Ajá. donde a veces sacan otros conceptos, que quizás no nos suenen mucho o sean algo extraños, pero se dice normalmente que los componentes físicos son componentes tangibles, así se dice, componentes tangibles, y que los componentes lógicos son componentes de tipo intangible. Vamos a ponerlo aquí en este lado. Como Y que no es eso, algo así. es lo contrario a lo tangible. O sea, lo tangible es algo que yo puedo, por ejemplo, esto, un teléfono es tangible porque lo podemos ver y lo podemos tocar. Eso significa tangible, viene de tacto, viene de que lo de tangible se asocia al tacto, es algo que yo puedo tocar con mis manos. Lo intangible, in, significa lo que no se puede tocar, pero Ajá. existe. Ajá, Vamos pero a, sí. correcto, quizás para explicarlo un poquito mejor y que lo comprendamos, pensemos en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene partes tangibles y partes intangibles. Vea, por ejemplo, nuestro rostro, nuestra cabeza, nuestro cabello, los ojos, la boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestro pecho, nuestro cuello, todo nuestro cuerpo es tangible. Lo podemos ver, Pero en cambio, como los huesos o todo eso los que huesos, sí, claro. el corazón y todo eso no se puede tocar. Mm, Como, sí se puede tocar, porque si nos raja un cirujano, nos puede tocar, pero ah, no es normal, ve. Pero sí, esos órganos están dentro de nosotros. Es igual que la computadora. Nosotros cuando vemos una computadora sabemos que adentro tiene un disco duro. Sabemos que adentro tiene un microprocesador, que adentro de la computadora está la memoria RAM. Todos esos son como los órganos nuestros internos. Lo que tú me decís es una observación muy correcta, porque es cierto, hay órganos nuestros que no los podemos palpar directamente porque tenemos nuestro cuerpo como la parte externa que los protege. Pero si nos operan, si nos abren, sí, un médico los puede llegar y tocar.
Y de hecho hay médicos que con solo examinarte, tocarte aquí ciertas zonas, te dicen, vaya, voy a sentir a ver cómo está el hígado, voy a sentir a ver cómo están los pulmones y con solo el tacto pueden decir el estado, digamos, de un órgano, con solo tocar. Incluso algunos médicos dicen, hey, vos como que naciste, solo te siento un riñón, no te siento el otro, te lo han quitado, te han operado. O sea, los médicos tienen esas capacidades. Entonces, en ese sentido, las computadoras son bien parecidas, porque nosotros normalmente vemos una parte externa, pero dentro, si la destapamos, hay componentes internos. Ahora, tanto lo externo como lo interno es tangible. ¿Qué significa? Que son piezas físicas. Son piezas que las vemos y las podemos palpar, las podemos tocar con nuestra mano. Ahora, ¿qué sería lo intangible en el ser humano? Lo intangible en el ser humano son nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que en otras materias se dice el alma del ser humano, ¿verdad? Que algunos dicen, es que yo tengo un espíritu libre, dicen, mi espíritu es libre, pero el espíritu nadie lo puede ver ni nadie lo puede tocar. Vean, y no me voy a meter aquí a manifestaciones, digamos, de fantasmas o de cosas así que asustan, vean, no, no es la idea de eso. La idea es decir que en nosotros, Es nuestra alma. el alma, por Ajá. ejemplo, el alma que alguna gente dicen, me rompió el corazón, dice, pero eso es figurativo, porque el corazón no te lo han roto. Los sentimientos que forman parte de ese ser que no lo vemos, pero sabemos que está, sabemos que cuando el alma se desprende, no solo del ser humano, sino también de los animalitos, ¿verdad? La Ajá. vida se pierde. Y ahí comenzamos a decir, bueno, está en el más allá, o usamos frases como de que pasó a la presencia del Señor, ¿verdad? Es esa parte que sabemos que existe, pero no está. Nuestra inteligencia, por ejemplo, se asocia normalmente la inteligencia al cerebro, pero pues no podemos palpar nuestros pensamientos. O sea, yo puedo tener una idea, yo puedo pensar, creer en ciertas cosas, pero eso solo lo puedo manifestar a otros a través de mi cuerpo. Pero mis Ujú. pensamientos están acá en alguna zona de la cabeza que no hay manera, aunque me rajen la cabeza, no hay manera de averiguar qué es lo que hay adentro. Es una parte intangible. Entonces, la computadora es parecida al ser humano en ese sentido. Ella tiene componentes físicos que podemos ver y tocar con nuestras manos, pero también tiene componentes lógicos que no los podemos palpar. ¿Qué son los componentes lógicos en una computadora? Bueno, los programas. En primer lugar, el sistema operativo. No sé si reconoces acá algunos logos de los que aparecen por acá. Pero aquí hay un par de logos. No sé si reconoces este que Eh, Ese sí, ese Windows. es Creo que Windows. Windows. Ok, Ajá, correcto. Windows. Es el logo tipo, bueno, ese es como del Windows XP, este logo, ¿verdad? Y este pingüinito lo De hecho, allá reconoces. tenemos una computadora que es como Windows, que tiene esas ventanillas. Correcto, así es. Hay de esas versiones. Y en cuanto a este pingüino, ¿lo reconoces? Ese pingüino sí que no. No. Bueno, No. es otro sistema operativo que se llama Linux. De hecho, yo en esta máquina en la que estoy dando la clase ahorita, yo no estoy usando Windows. Yo estoy usando un sistema que se llama Linux. Y hay varias versiones. Android, por ejemplo, que es para teléfonos, es un sistema operativo también, pero es un sistema operativo diseñado pues para ese tipo de aparatos. Aunque se puede instalar en una computadora, tú puedes instalar en una computadora Android y pues te va a funcionar como que es un teléfono, ¿verdad? Eh, Se pero bien, puede. sí. Ahora, ya que tenemos clara esa situación, ¿verdad? Diríamos, bueno, el software son los componentes lógicos en la computadora. Los componentes lógicos son aquellas cosas que sí las podemos manipular, pero para manipularlas necesitamos de elementos de hardware. Por ejemplo, el teclado, el mouse, una pantalla táctil.
Todos son elementos que me permiten a mí operar el software o los programas, el sistema operativo. Entonces, ahí tendríamos esos dos conceptos, digamos, planteados. Ahora, vamos a ir a ver un poco más respecto de lo que es el hardware. Ahí podemos ver lo que decíamos. Están las piezas externas de una computadora de escritorio, que es el case, el cajón, está el monitor, el teclado, el mouse, pero adentro de cada uno de estos componentes hay otros componentes, ¿verdad? Que siempre forman parte del hardware. La palabra hardware en inglés es bien complicado porque a veces se utiliza este término también fuera, digamos, del mundo del informático, se utiliza para referirse a las ferreterías. En inglés, por ejemplo, si se pone hardware store, lo que te va a aparecer son ferreterías, porque la palabra hardware hace referencia a elementos físicos. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Ahora, vamos a ir examinando algunos elementos físicos que la computadora puede tener en su interior o en su exterior. En primer lugar, vamos a hablar de dispositivos. Esto en inglés se llama devices, así se le dice. Devices es el término. Dispositivos, devices. Los dispositivos pueden ser de in y de output, es decir, entrada, input y output, que es salida. Pero quiero aclarar algo, quizás para esto voy a regresar acá. Vamos a considerar dispositivos a todos los que se conectan a la unidad que está acá. O sea, no los que están aquí conectados, digamos, a nivel interno, sino más bien los que llegan a esta cosa que está aquí, que le vamos a llamar placa base, motherboard o mainboard. Tarjeta madre, placa base, recibe diversos nombres. Es donde normalmente en una computadora conectamos todos los puertos, el teclado, el mouse, el monitor, la energía, se conecta al internet, si es internet de cable, se conectan los puertos USB, se conectan las impresoras, los escáneres, todo lo que se conecta en una computadora va a dar a esta pieza. Entonces, todo lo que llega a la tarjeta madre y tiene una interfaz de conexión para comunicarse con ella, vamos a llamarle un dispositivo. Significa que estos, por ejemplo, que están acá, que son los más comunes, o los tres dispositivos básicos de una computadora, es que tú tengas un monitor o video, un mouse o un ratón y un teclado. Eso es lo elemental. Esos son dispositivos, porque estos se conectan a esto que normalmente le llamamos el CPU o la unidad central de procesamiento. Entonces, allí vamos a clasificar a los devices o dispositivos de acuerdo a su función. Hay dispositivos que permiten entrada de datos. La computadora es como una caja. Es como una caja en donde yo tengo cosas que ingresan y cosas que se sacan. Es como cuando en una fábrica ingresan la materia prima en estas cosas donde en máquinas donde fabrican en serie, ¿verdad? Va ingresando las materias primas, pasan por la máquina y después al otro lado se obtiene ya el producto terminado. Entonces, lo que ingresa a la máquina son datos de entrada y su ingreso se hace por los dispositivos de entrada. Ahí tenemos ejemplos de dispositivos de entrada. Ya decíamos, el teclado es uno de ellos. El ratón o el mouse, que se le suele llamar más comúnmente en inglés, es otro ejemplo de entrada de datos. El micrófono también es un ejemplo de entrada de datos. Una cámara web también es un dispositivo de entrada de datos. El escáner también es un dispositivo de entrada de datos. Todos estos tienen en común que permiten que yo me comunique con las partes internas que forman la computadora para enviar la información. El teclado envía la información de lo que yo escribo. El ratón envía los pulsos eléctricos de mis movimientos que realizo con la mano. El micrófono envía mis señales analógicas a la tarjeta de sonido para procesarlas.
La cámara pues envía las señales en vivo que se están captando, es una cámara web, y es para que lleguen, digamos, y se trasladen. El escáner, pues lo que hace es levantar, ¿verdad? Un documento y procesárnoslos en una imagen digital. Entonces, todos esos son dispositivos de entrada de datos. Luego, tenemos los dispositivos de salida, que esos son a través de los cuales la computadora se comunica con nosotros. Debemos de estar claro, los dispositivos de entrada son para nosotros comunicarnos con la computadora. Los dispositivos de salida son para que la computadora se comunique con nosotros. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. El monitor o la pantalla es elemental, es el dispositivo por excelencia, digamos, de salida. También una impresora. Cuando imprimimos un documento, es un dispositivo de salida de datos. También podemos hablar de lo que vendría siendo los parlantes. Para escuchar música, es un dispositivo de entrada de datos. Perdón, de salida de datos. Ahora, hay dispositivos que su función no es ni entrada ni salida. Ya vamos a hablar de ellos, pero antes de pasar a ellos, debemos de aclarar también que hay dispositivos que pueden realizar las dos funciones. Pueden servir como dispositivos de entrada y como dispositivos de salida. El ejemplo más claro de esto son los headsets. Los headsets son los audífonos, pero que no solo es audífono, sino que traen micrófono incorporado. Ese tipo de dispositivos tienen la situación de que sirven para entrada de datos y salida de datos. El micrófono que traen, pues es donde ingreso datos, y los audífonos con los que escucho, los españoles le dicen cascos a los audífonos, ¿verdad? Son pues a través de los que yo recibo información. Bueno, vamos a ver algo más de los dispositivos. Y es que hay medios o dispositivos que se utilizan para almacenamiento de información. Es decir, ahorita estamos viendo las partes físicas de la máquina, el hardware de la computadora se puede clasificar de acuerdo a la función que cumple en ella. Funciones como ingresar datos, funciones como sacar esos datos de la computadora o que la computadora me envíe los datos a mí, y funciones de guardado o almacenado de información. Los medios que vemos acá nos permiten resguardar todo lo que está grabado en la computadora. El principal de estos es el disco duro o el hard disk. El disco duro en la computadora cumple una función bien importante porque sirve en primer lugar para almacenar mis archivos, lo que yo cree, los documentos que yo vaya haciendo. Eh, para almacenar mis imágenes, mis videos, mi música, todo lo que tenga. Pero el disco duro también tiene los denominados archivos de sistema. Eso significa que en él se encuentran los archivos que permiten que Windows, por ejemplo, si uso Windows, funcione. Si uso un sistema Linux, como por ejemplo Ubuntu o SUSE o Debian o cualquier otra distribución de Linux, pues ahí va a estar recibiendo en el disco duro el sistema operativo junto a mis documentos. Luego están los dispositivos ópticos, que hoy en día pues ya están como pasados de moda, diría yo, ya casi nadie los utiliza. Es más, las computadoras más nuevas ya ni siquiera traen unidades de disco compacto, ni traen unidades de DVD, ni traen quemadoras, ¿verdad? Ya está pasando a ser un componente casi obsoleto en muchas máquinas, pero en algo otras se conserva todavía. Los pendrive es una forma de llamarle a las memorias USB, como les decimos nosotros acá. Y memorias SD, es decir, todas estas forman parte de una generación de dispositivos de almacenamiento flash, se le llama, o memorias flash. En las memorias flash se van todas las tarjetas de memoria, no solo las SD, se van las micro SD, se van las MM2, que fue una generación de memorias que utilizaban los dispositivos de Sony, que también ya casi no se encuentran, ¿verdad?
y pues todas las llamadas memorias USB. Y hoy, ¿verdad? Debemos de destacar que los discos duros, ya hay una nueva generación de discos duros, ¿verdad? Son los discos duros de estado sólido, que no son más que memorias flash, ¿verdad? En un dispositivo, varias memorias flash. Entonces tendríamos los medios de almacenamiento. Y por último, vamos a hablar de otros recursos. Estas son piezas fundamentales para el funcionamiento de una computadora. Y decíamos, si seguimos en la línea de comparar la computadora con el ser humano, hay ciertos órganos internos nuestros que son importantísimos para mantenernos vivos. Por ejemplo, el corazón. Es un elemento elemental para la vida. Nuestro cerebro, ¿verdad? Aunque sabemos que se pueden sufrir accidentes cerebrovasculares, pero la gente queda descompensada después de uno de ellos. Pero hay ciertos órganos pues que podemos vivir, tenemos dos y podemos vivir si nos quitamos uno o si lo vendemos, como dicen ahí los memes, ¿ve? Podemos seguir viviendo. Pero el punto acá es que la computadora tiene dos elementos sumamente importantes en su interior. El primero de ellos es el llamado procesador, microprocesador o CPU. Se le ha ido dando diferentes nombres a medida que la computadora ha ido avanzando. Y es tan importante que hoy hablamos de procesadores o microprocesadores incluso en los dispositivos como los teléfonos. Hoy la gente anda preguntando, ¿y qué procesador trae este? Para saber más o menos de qué calidad o rendimiento puede ser un teléfono. Ahora, el procesador aquí nos dice que es fundamental, encargado de interpretar, ejecutar instrucciones y procesar datos. Yo suelo comparar al procesador de una computadora como el cerebro nuestro. Es toda esa parte, toda esa maquinaria que es la que permite generar ideas, generar situaciones, que nosotros hagamos ciertas acciones. Y luego tenemos una siguiente situación, que es la memoria RAM. Estas dos cosas están implícitas no solo en las computadoras, sino ahora también en los teléfonos inteligentes y en las tabletas. Son las dos características que siempre la gente va a revisar cuando va a comprar un teléfono. Saber qué procesador tiene y saber cuánta memoria RAM trae. La memoria RAM es la que se encarga de ir cargando procesos, no guarda información. Por eso es que ahí se agrega otro elemento. Cuando vamos a comprar una tableta o un teléfono, la gente pregunta, bueno, ¿y cuánto tiene de memoria, de almacenamiento? Es decir, no es lo mismo la memoria RAM que la memoria de almacenamiento. La memoria de almacenamiento en un teléfono realmente viene siendo lo que acabamos de hablar en el punto anterior. Es decir, un medio de almacenamiento de información personal. Pero la RAM es la que se encarga de procesar toda la información que llega al CPU. Por eso es que mucha gente es de decir, bueno, entre más memoria RAM tiene una computadora, entre más memoria RAM tiene un teléfono, es más rápido, lo cual tiene cierta lógica y cierto sentido que se exprese así. Pero de nada sirve tener un montón de memoria RAM si no tengo un procesador que es capaz de manejar toda esa memoria. Entonces, microprocesador y memoria RAM van de la mano. Son situaciones generacionales, es decir, cuando sacan una versión de procesador, esa versión de procesador va a ir con ciertas características de manejo de memoria RAM. No por tener un mejor procesador va a ser más rápida una computadora si no le equiparo el máximo de RAM que ese procesador puede manipular. Y viceversa. No por tener un montón de memoria RAM significa que mi procesador va a correr muy rápido. Es algo que va de la mano. No lo podemos, digamos, separar. Son cosas que afectan al desempeño de las computadoras y están íntimamente relacionadas. Entonces, la memoria RAM, ¿qué es cargar un proceso? Abrir un programa es cargar un proceso. Tener abiertos varios programas, pues significa muchos procesos al mismo tiempo. Copiar y pegar algo es un proceso también que se almacena en memoria RAM. Y así muchas otras cosas que en su momento vamos a ir detallando. Bueno, con esto creo que vamos a finalizar el día de hoy, ¿verdad? Porque ya se nos terminó el tiempo.
Mañana es miércoles, los miércoles tenemos pausa, así que nos conectaríamos hasta el día jueves para seguir hablando un poco más acerca de lo que es software. Y como le decía, por lo menos esta y la otra semana va a ser un poquito teórico lo que vamos a estar viendo, un poquito de bases de qué es la informática y luego ya vamos a arrancar con lo que son procesadores de palabras, ¿verdad? Para aprender a manejar lo que son procesadores de palabras. Bueno, me despido, Ian, un gusto haber estado con usted, que Dios le bendiga y le espero, primero Dios, el día jueves. Bueno, teacher, eh, bueno, Hasta luego. muchas gracias. La verdad es que en esta clase estaba aprendiendo mucho. Eso Bueno, del software y del hardware, no lo he aprendido y la verdad es que sí he aprendido mucho. bien, me alegra saber Muchas eso. gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir aprendiendo más. Nos vemos. Ok, hasta luego.